El hombre de la montaña tenía la voz áspera, como si cada palabra saliera de entre las piedras secas que custodiaban su cabaña. Nadie lo había visto en el pueblo por más de una década. Decían que cazaba lobos con las manos, que bebía agua de los riachuelos helados y que dormía con un ojo abierto porque nunca confiaba del todo ni en el viento que soplaba entre los pinos. Una tarde apareció en la plaza polvorienta con su abrigo de pieles abierto y la barba espesa como un matorral. Se detuvo en medio del silencio de todos los curiosos, levantó la mirada y soltó una frase que heló la sangre. No he visto a una mujer en 10 años. El murmullo estalló y nadie se atrevía a reír porque sus ojos no tenían compasión. Los viejos apartaron la vista, las mujeres jóvenes se cubrieron con los rebozos, y los hombres aunque armados bajaron la cabeza. El aire se volvió pesado como si la montaña misma hubiese descendido con él y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Su mirada se clavó en la muchacha que llevaba flores blancas en las manos lista para su boda con otro. La novia de piel morena y ojos de fuego sintió un estremecimiento que le recorrió el cuerpo. El campanario apenas había dado la señal de que la ceremonia estaba por iniciar cuando aquel hombre de aspecto salvaje caminó hacia ella con pasos que parecían truenos. Nadie se movió, nadie respiró. El prometido, un joven ranchero delgado, trató de interponerse pero la sombra del montañés lo hizo retroceder. El silencio se rompió cuando el extraño la tomó del rostro con una suavidad imposible de imaginar en sus manos endurecidas por la piedra y el acero y sin pedir permiso ni importar las miradas horrorizadas la besó. Un beso largo y ardiente como si toda la soledad de esos 10 años se hubiera concentrado en ese único instante. Las flores cayeron al suelo, el padre de la muchacha se persainó, la madre gritó y los ancianos del pueblo en vez de detenerlo bajaron la cabeza como si supieran que nada podía impedir lo que estaba destinado. La novia contra toda lógica no lo apartó, al contrario sus manos temblorosas se aferraron al pecho desnudo del gigante. El ranchero humillado salió corriendo y nadie lo detuvo. Los caballos relincharon como si la tierra hubiese sentido el cambio y entonces con voz grave el montañés dijo frente a todos: «Hoy mismo me caso con ella». Las campanas repicaron no por voluntad del cura sino porque el viento sacudió las cuerdas como un augurio. Nadie osó desafiarlo. El sacerdote pálido como la cal apenas pudo balbucear las palabras del sacramento y así frente a un pueblo paralizado el hombre que no había visto a una mujer en 10 años se casó con la novia destinada a otro, pero lo que siguió fue aún más espeluznante. Las primeras noches en la cabaña de la montaña fueron de un silencio feroz. Ella, acostumbrada al murmullo del pueblo y a las fiestas, se enfrentó al rugido de los lobos, al crujir de la madera bajo las tormentas y al frío que penetraba hasta los huesos. Él en cambio la miraba como si fuese un milagro imposible. Dormía apenas unas horas, siempre alerta, abrazándola como si temiera que desapareciera al amanecer. La gente del pueblo cuchicheaba, decían que la muchacha estaba hechizada, que ningún beso podía tener tanta fuerza. Otros murmuraban que el hombre había hecho un pacto en la soledad de las montañas entregando su alma a cambio de que la primera mujer que besara jamás pudiera escapar de él. Nadie se atrevía a subir a comprobarlo. Una tarde cuando la nieve se derretía y el río crecía con furia la muchacha salió de la cabaña. Sus ojos habían cambiado, ya no eran los de la novia temerosa sino los de una mujer que conocía el filo del deseo y del peligro. El pueblo la vio pasar y cayó. Caminaba con seguridad con una fuerza que no parecía suya. Cuando le preguntaron si era feliz respondió con una sonrisa enigmática: «El hombre de la montaña me enseñó que la soledad también sabe amar aunque su amor pueda devorar». Las noches se volvieron intensas, el fuego de la chimenea nunca se apagaba, los lobos rondaban la cabaña como guardianes invisibles. Ella, lejos de sentirse prisionera, se convirtió en cómplice. Cazaba con él, descuartizaba animales, bebía aguardiente al calor de las brasas. Sus manos antes suaves se llenaron de cicatrices pero en sus labios siempre había un rastro de sonrisa como si hubiese encontrado un secreto que ninguna otra mujer conocía. El pueblo empezó a temerla también a ella. Algunos juraban que al caer la noche podían escuchar risas extrañas que venían desde lo alto mezcladas con el aullido de las bestias. Otros decían que la pareja se bañaba desnuda en los riachuelos helados desafiando la muerte misma. Y los más ancianos advertían en voz baja: «Ese matrimonio no lo unió Dios sino la montaña». Pasaron los meses y lo imposible sucedió. Ella quedó embarazada. El rumor se esparció como pólvora. ¿Qué clase de hijo podía nacer de un hombre endurecido por la soledad y una mujer arrebatada del altar? Algunos apostaban que sería un demonio con colmillos de lobo, otros que sería el salvador de la región. La expectativa era un cuchillo en la garganta de todos. El parto llegó en una noche de tormenta. El viento arrancaba los tecos, la nieve caía a destiempo, los caballos se desbocaban. Desde el pueblo se escuchaban gritos desgarradores. El hombre de la montaña rugía como un animal herido mientras ella luchaba entre la vida y la muerte. Cuando el silencio regresó con las primeras luces del amanecer, un llanto agudo rompió el aire.
El niño había nacido. Nadie supo cómo era realmente porque nunca lo mostraron. La madre lo cargaba siempre envuelto en mantas negras y el padre no dejaba que nadie se acercara. Pero el miedo creció cuando empezaron a desaparecer animales del pueblo, cabras y gallinas encontradas sin sangre como si algo las hubiera devorado desde dentro. Algunos juraron haber visto ojos brillantes en la cumbre observando como centinelas. Un día el padre de la muchacha, desesperado por recuperar a su hija, subió a la montaña con 3 hombres armados y jamás regresaron. Solo hallaron sus caballos desgarrados en la orilla del río. A partir de entonces nadie volvió a intentar rescatarla. La novia, que ya no era novia de nadie más que de ese hombre salvaje, comenzó a ser conocida como la reina de la montaña. Se decía que ella misma había aceptado su destino, que cada beso que compartían no era de amor común sino de un pacto más antiguo que la memoria, y lo más perturbador era que cada vez que descendía al pueblo no había miedo en sus ojos sino un orgullo oscuro, una belleza aún más peligrosa. Con los años la historia se convirtió en leyenda. Algunos aseguran que la mujer nunca envejeció, que seguía tan joven y fuerte como la noche en que fue arrebatada del altar. Otros creen que el hijo, criado entre lobos y tormentas, aprendió a caminar antes de hablar y a cazar antes de rezar, y cada tanto en las noches donde el viento ruge con furia el pueblo escucha 2 voces entrelazadas, un grito de amor y de amenaza que baja desde las montañas, el eco eterno de aquel beso que cambió todo, porque aquel hombre no mintió. No había visto a una mujer en 10 años y cuando la vio la besó, la reclamó y la convirtió en su destino, un destino que el pueblo jamás pudo olvidar ni tampoco borrar de su memoria, porque aún hoy al pie de las sierras se dice que la montaña sigue observando, esperando al próximo que se atreva a desafiarla, y cada relato termina igual, con un susurro que hiela los huesos: el que besa en nombre de la montaña no ama, devora.